Estas revoluciones que fueron propiciadas por la Ilustración, un movimiento intelectual nacido en Europa de ese periodo, influyó para el desarrollo de estos procesos. Ya después vendría el avance, que sería la profundización. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Bueno, en el caso correspondiente a la revolución industrial, lo que pretendemos nosotros con la herramienta es que no se maneje el tema en forma literal, ¿verdad? Podríamos plantearlo de esta forma: frente a las competencias de las ciencias sociales, la revolución industrial, pues, podríamos dimensionar, comparar paradigmas, enfoques, trascendencia y perspectivas, ¿verdad? Ya no sería estrictamente las causas o las consecuencias o los procesos de la revolución industrial, sino ir más al punto, ¿no? Segundo, analizar el trabajo artesanal frente a la producción tecnológica, extrapolando con el concepto de economía naranja. Estaríamos jugando ahí con el tiempo, ¿no? Lo que fue en ese momento histórico el paso del trabajo artesanal al trabajo tecnológico, y hoy entonces a la economía naranja, que sería de pronto de volvernos un poquito a los principios aquellos. Luego viene, diríamos, inferir a partir de la teoría el impacto de la automatización y el trabajo, el impacto de la producción en serie y el trabajo, tomando posición crítica de la situación de la clase obrera. Es decir, nosotros estamos ofreciéndoles a través del avance que no se repitan ciertos conceptos, sino más bien fundamentado en la teoría. Entonces pudiéramos plantear elementos claves para propiciar el análisis crítico. Otro elemento importante para comprender en este proceso sería la explosión urbana, la revolución industrial y el crecimiento de las ciudades, la consolidación del capitalismo y, por supuesto, que el mercado global como elemento de acción de riqueza y pobreza. Eso por el lado de la revolución industrial. Ahora, otra revolución importante de este periodo fue la Revolución Francesa. Frente a las competencias de las ciencias sociales, podemos decir, dimensionar desde la teoría lo útil de las influencias de la Ilustración y logros de la Revolución Francesa, ¿verdad? Contrastándolos con la realidad política y derechos humanos hoy. Eso sería algo muy importante para analizarlo. Luego, hacer de este proceso histórico algo útil para la contemporaneidad, que dio paso a una sociedad fundada en el concepto de libertad, democracia y derechos humanos. Muy bien. Ahora, en el siguiente tema, que tiene que ver con la independencia de los países latinoamericanos en 1810, pudiéramos decir que desde las competencias de las ciencias sociales, reconocer lo útil de este proceso. Siempre vamos a resaltar lo útil de este proceso. Aquí podemos argumentar las razones que llevaron a la derrota del Imperio Español en América Latina y el impacto de la Ilustración en la formación de las nuevas repúblicas. Es interesante, es decir, el ejercicio del avance en la estrategia lo que nos permite a nosotros es motivación y sobre todo desarrollar las competencias para que el estudiante pueda profundizar, pueda tener argumentos para criticar y analizar y ser exitoso después en una resolución de los conflictos. Muy bien. En segunda instancia, podemos decir, con respecto al tema de la independencia de los países latinoamericanos, establecer las condiciones que permitan diferenciar e interiorizar los conceptos de revolución e independencia, reflexionar sobre la aplicación de los nuevos gobernantes, del mismo modelo de poder y control sobre la nación. Pudiéramos entonces, a partir de la profundización, siempre resaltar el pensamiento crítico e intertextual en nuestros estudiantes de 11 grado para que tengan argumentos y sean capaces de dimensionar, criticar, analizar estos procesos. Muy bien. Ahora, ya entrando en otro proceso de la estrategia, que sería la sustentación, pudiéramos evidenciarla de esta forma. A través de una pregunta polémica, dice: 1. En la historia universal se conoce con el nombre de Revolución Francesa el movimiento político
social, económico y militar que surgió en Francia en 1789. El mismo que trajo como consecuencia el derrumbe de la monarquía absolutista que hasta entonces había regido en Francia, a la vez que originó el establecimiento de un gobierno republicano democrático y asimismo la iniciación de una nueva época llamada contemporánea. La Revolución Francesa difundió por el mundo los ideales de libertad y fraternidad, así como el de soberanía popular. Como efecto inmediato de este proceso de cambio social, sesionó la Asamblea Constituyente entre 1789 y 1791, la cual cristalizó uno de los máximos logros de la humanidad. Se puede afirmar que a partir de este proceso surge un acontecimiento de gran relevancia y trascendencia desde entonces hasta hoy, por la lucha por la democracia en el mundo. Muy bien, hacer una lectura global sobre la situación problemática, podemos identificar primero el tema. Estamos hablando de la Revolución Francesa, que hace parte del tema que corresponde a nuestra estrategia, que sería las revoluciones, el contexto de Europa y el tiempo finales del siglo XVIII. Y que la Revolución Francesa, según lo que está planteado, propone una serie de cambios trascendentales, el acabar, por ejemplo, con el absolutismo monárquico que ocurría en Francia en ese momento, e instalar una nueva estructura fundamentada en los ideales de libertad y fraternidad y soberanía popular impulsados por la Ilustración. Al final, en el punto seguido que está antes de la última línea, dice: se puede afirmar que a partir de este proceso surge un acontecimiento de gran relevancia y trascendencia. Esa sería la pregunta, desde entonces hasta hoy, por la lucha de la democracia en el mundo. Desde entonces, es decir, desde el tiempo de la Revolución Francesa hasta hoy, una lucha por la democracia en el mundo. ¿Cuál sería entonces ese logro? Entonces, miraría las opciones. Hay que determinar una asociación positiva y una asociación negativa. Positiva cuando está frente a lo que nos están preguntando y negativa cuando se está alejando. Entonces dice: A, la huida de Luis XVI en la Constitución absolutista de Francia. B, la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789. C, la promulgación de los derechos del hombre. Y D, la declaratoria de la guerra de Austria democrática. ¿Cuáles serían negativos? ¿Cuál descartamos? Podríamos descartar la declaratoria de guerra de Austria democrática, porque no corresponde a lo que nos están preguntando, y también de pronto la huida de Luis XVI con la Constitución absolutista. Son distractores fuertes que de pronto hay que tener no habría que tener en cuenta. B y C de pronto sí. La toma de la Bastilla sí es un acontecimiento local de la Francia de ese momento, y nos quedaría entonces la promulgación de los derechos del hombre y del ciudadano, que sería la respuesta correcta. Bueno, somos Educación para la Gente, Subsecretaría de Desarrollo Educativo, Gobernación del Atlántico.